ahí se dice que el fútbol siempre da revanchas y por supuesto que los mundiales son escenario de varias de ellas. Por eso, en este video veremos esos partidos que en el pasado dejaron varias cuentas pendientes entre algunas selecciones y los cuales es muy posible que se repitan en el próximo mundial de Qatar, el cual está al caer. Y si no quieren perderse ningún detalle de cómo es la preparación y de cómo llegan las selecciones en estas semanas previas a la gran cita futbolística del año, lo mejor que pueden hacer es descargar OneFootball, la app que se convertirá en su principal aliada para tener toda la cobertura de la Copa del Mundo y un sinfín de competencias más, con noticias, resultados y estadísticas actualizadas en todo momento, además de videos y mucho contenido multimedia para que tengan la mejor información al instante en todo momento. Y lo mejor es que si quieren gozar de todos estos beneficios, lo único que tienen que hacer es ir al enlace que les dejaremos en la primera línea de la descripción. Si lo prefieren, con solo escanear este código QR con su celular, ya podrán acceder a OneFootball y a todas las ventajas que les ofrece la mejor app para estar al tanto de la actualidad del mundo del fútbol. Comenzamos viendo esos duelos del pasado que se pueden repetir en Qatar 2022 y arrancamos con uno que muchos esperan y que es muy posible que se dé, el Inglaterra contra Ecuador, encuentro que solo tiene un antecedente, el cual sucedió en aquellos octavos de final del 2006 que seguro muchos amigos ecuatorianos recuerdan hasta hoy y donde aquel tanto de David Beckham fue decisivo para que los Three Lions superaran por la mínima a la Tri. Así que el desquite podría darse en este 2022, también por los octavos de final. Esto sí se cumplen las cuentas de muchos, pues en el papel Inglaterra es favorito a liderar el grupo B, mientras que Ecuador en teoría lo tiene todo para pelear el segundo puesto del grupo A. El partido también se daría si Inglaterra es segunda del grupo y Ecuador gana su zona, pero de entrada esta fórmula parece más improbable. Vamos con otro partido que es muy posible que se dé, y acá tenemos nada más y nada menos que un clásico sudamericano como Brasil contra Uruguay, un cara a cara que es sinónimo de historia en los mundiales, pues estos equipos solo se han visto dos veces, pero ambos encuentros fueron muy significativos, empezando por el choque del Mundial 1950, que fue nada más y nada menos que el Maracanazo, y luego se toparon en un encuentro también muy recordado, como aquella semifinal del 70 donde Brasil se llevó el triunfo, por lo que probablemente en Qatar veamos el capítulo 3 de esta rivalidad sudamericana. Esto sí se da una combinación que muchos esperan, y es que Brasil termine liderando el grupo G y Uruguay clasifique como segunda del H. Si esto es así, tendremos este clásico en octavos de final. Lo mismo puede pasar si Brasil es segunda del G y Uruguay primera del H, pero esto luce más complicado a priori. Vamos ahora con una revancha que se puede presentar entre Argentina y Países Bajos, un duelo que tiene historia de sobra en los mundiales y donde de los 5 partidos que se han dado hasta el momento podemos destacar la final del 78 que acabó del lado de Argentina. También podemos repasar la eliminatoria de cuartos de final del 98 que fue para los neerlandeses, o el cara a cara más reciente que fue en las semis del 2014 donde el Chiquito Romero se convirtió en héroe y el albiceleste triunfó en los penales. Así que para que se dé este remake entre albicelestes y naranjas en este 2022, estos equipos tienen que llegar a cuartos y ambos como líderes de su grupo, fórmula que parece la más posible. Si alguno de los dos acaba segundo de su grupo, no se encontrarían sino en la gran final. Ahora tenemos un lindo duelo europeo que puede que lo veamos en Qatar 2022. Se trata de Alemania contra Portugal, partido que solo se ha dado dos veces en la historia. La primera fue aquel duelo por el tercer puesto del Mundial 2006, que fue para los teutones, y luego se dio en la fase de grupos del Mundial 2014, donde la Mannschaft se quedó con el triunfo por goleada. Así que veremos si en Qatar se da el capítulo 3 de esta paternidad alemana, o de pronto llegue por fin el desquite luso. Lo cierto es que para que se dé esto se tienen que cumplir ciertos favoritismos, como que Portugal lidere el grupo H y pase su duelo de octavos de final. Del otro lado, Alemania sí tendría que acabar segunda del grupo E, algo muy probable, pues a los teutones últimamente les cuesta con las selecciones importantes y España los tiene mal traer a los alemanes. Así que si se da esto, tendríamos un Portugal-Alemania en cuartos. Pasemos a otro duelo de gran cartel que podría darse dentro de poco en Qatar 2022, nada más y nada menos que un Brasil contra Alemania, duelo que les trae recuerdos de Vietnam a los dos, pues tengamos en cuenta que primero se toparon en la gran final del 2002, donde el triunfo se lo llevó la Canariña por 2-0, pero la dulce venganza de los alemanes llegaría 12 años más tarde en el recordado Mineirazo, donde la Mannschaft humilló a la verde amarela en su casa con aquel recordado 7-1, así que en Qatar podría ser el escenario de este esperado reencuentro, que también es probable que se dé. Para ello Brasil, como se espera, debe acabar primera del grupo G y superar su duelo de octavos, pero del lado alemán les tocaría trabajar un poco más, pues deben superar en el papel a España en la punta del grupo E, luego vencer en su duelo de octavos de final. Si se da esta fórmula, tendremos el cara a cara entre la Canariña y la Mannschaft en cuartos. Esto también se podría dar si ambas terminan segundas de su grupo, pero si no es así, solo se haría hasta una hipotética gran final.
Vamos ahora con un lindo partido con muchas cuentas pendientes y que también se puede dar en Qatar. Se trata de Inglaterra contra Alemania, cara a cara que tiene mucha historia en los mundiales. Basta con decir que el primer cara a cara fue en la final del 66, donde con polémica Inglaterra se impuso por 4-2. Aquel es el único antecedente con triunfo de los británicos, pues a partir de ahí llegó una extensa paternidad alemana, cuyo último capítulo en la Copa del Mundo se dio en los octavos de final de Sudáfrica 2010, donde los teutones se llevaron el triunfo por goleada. Ahora, con la gran generación inglesa y el presente complicado de los teutones, puede ser una oportunidad única para el desquite de los británicos. Sin embargo, para que esto se dé, ambos tienen que llegar a semifinales. Estos Inglaterra tendría que liderar el grupo B como se espera y Alemania tendría que acabar segunda del E, algo que se puede dar perfectamente. Por lo que si se cumplen estas condiciones y los dos pasan sus duelos de octavos y cuartos, tendríamos este clásico europeo en las semifinales de Qatar 2022. Seguimos hablando de clásicos y ahora hablamos del sudamericano por excelencia, el Argentina-Brasil. Un partido que seguro muchos esperan que se dé y que por supuesto tiene su recorrido en los mundiales. Hasta el momento se han dado 4 duelos. El primero fue para Brasil en la segunda ronda del 74. En esa misma instancia se reencontraron en el 78 y el resultado fue un empate. Y en el 82 también por la segunda ronda se dio otro triunfo brasileño. Y finalmente en el 90 por los octavos de final se dio el recordado triunfo argentino con aquel gol de Caniggia. Por lo que la saga puede continuar en este 2022 y si se cumplen los favoritismos, seguramente veamos este clásico en semifinales. Esto se cumpliría si tanto Argentina como Brasil quedan líderes de sus respectivos grupos y posteriormente superan los duelos de octavos y cuartos de final, algo que es muy posible que se dé, pero en el remoto caso que alguno de los dos no lidere su grupo, el cruce solo podría darse en una hipotética superfinal. Y hablando de la final, cerramos con una excelente que se podría dar en unas semanas en Qatar. Aunque aquí ya nos la jugamos un poco, pues adivinar este tipo de duelos definitivos siempre es complicado. Pero ¿a quién no le gustaría ver una Argentina-Alemania en esta instancia? Un duelo que tiene mucha carga histórica, pues es prácticamente uno de los clásicos de los mundiales, con 7 antecedentes hasta el momento, donde figuran 3 finales del mundo, además de 2 llaves de cuartos de final. Allí la mayoría terminaron a favor de los teutones, dejando como último capítulo la definición del 2014, donde la se alzó con su 4º título del mundo, así que en Qatar puede que veamos la cuarta final entre argentinos y alemanes. Eso sí, ambos deben poner mucho de su parte, sobre todo Alemania, que no parte entre los favoritos de llegar a la gran definición. Es más, esta proyección la hacemos confiando en que serán segundos del grupo E por detrás de España, mientras que Argentina tendría que liderar el grupo C, lo cual es lo más factible, y luego de eso vencer en sus duelos de octavos, cuartos y semifinales. Si se da esto, tendremos una gran final sin lugar a dudas. Eso sí, si Alemania da el golpe y lidera el grupo E, podremos tener este clásico en semifinales. Y a modo de bonus, repasemos las revanchas que ya están garantizadas, pues las veremos en la fase de grupos. Acá tenemos duelos como Inglaterra contra Estados Unidos y Estados Unidos contra Irán por el grupo B. En el C tendremos otro caliente duelo entre argentinos y mexicanos. En el D se repetirán varios duelos que vimos recientemente, como Francia contra Dinamarca, Australia contra Francia y Australia contra Dinamarca. En la zona E tendremos la reedición de aquel duelo inaugural del 2006 entre Alemania y Costa Rica, mientras que por el grupo F habrá repetición de aquel duelo por la fase de grupos del 94 entre Bélgica y Marruecos. Por el grupo G también habrá varios reencuentros del pasado reciente, pues allí se volverán a ver las caras Brasil-Serbia, Brasil-Suiza y Suiza-Serbia, mientras que por el grupo H todos tienen cuentas pendientes con Uruguay, pues tanto Corea del Sur como Portugal y Ghana fueron eliminados por la Celeste en mundiales recientes. Y con eso terminamos este repaso por las revanchas que veremos y podremos ver en el próximo Mundial de Qatar. ¿Cuál de estos duelos tienes más ganas de ver en la cita orbital que se avecina? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.